¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Y hoy, como parece ser una tradición, una costumbre, tenemos una invitada muy especial que viene de Colombia. Es una especialista en estos temas de paisaje y territorio. Se la presento en breve. Bueno, pues tal y como se lo decía, hoy nos acompaña en el estudio de Diálogos desde la Frontera la doctora Miriam Susana Barrera Lobatón. Ella es maestra de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Colombia. Es ingeniera geógrafa de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Tiene una especialización en recursos hídricos del Instituto del Aeroespacio y las Ciencias de la Tierra en Holanda y una maestría de la misma institución. Así es que, bueno, es profesora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, es especialista en tecnologías de la información geográfica, geografía física y humana y análisis del paisaje. Hoy está aquí en Tijuana para un evento muy especial de la Maestría en Desarrollo Regional y pues le pedimos que converse con nosotros. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme acá. Y estábamos escuchando su presentación, su conferencia con temas muy interesantes, pero yo quiero preguntarle primero, porque esto del paisaje, el estudio del paisaje, a veces solamente lo tenemos en la mente como una cuestión artística. Decimos, tal pintor era muy buen paisajista. Y también cuando decimos como turistas, ¡ay, qué bonitos paisajes! Pero ¿por qué es importante estudiar el paisaje? Bueno, una muy interesante pregunta, muchas gracias. El paisaje, sí, claro, se podría ver de esa manera, pero en realidad, digamos que desde la geografía y desde lo que yo he venido estudiando por tanto tiempo, el paisaje se ve como la materialización en ese espacio físico, simbólico y cultural de esas relaciones sociales, económicas, políticas que tejemos entre nosotros y con otros a múltiples escalas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando yo miro cualquier espacio, territorio, que yo lo denomino el paisaje, si lo miro a través de esa idea, voy a mirar que ahí se están materializando esas relaciones económicas, se está materializando la forma como nosotros nos relacionamos con la otra persona, con el otro, y se está materializando también lo que pensamos que puede ser, lo simbólico. Todo eso está ahí. Además, así veamos algo localmente, es decir, yo me voy y miro el paisaje. En ese paisaje no solamente está materializado lo que yo pienso o lo que la sociedad local piensa, sino que muchas políticas globales, muchas ideas globales llegan y se materializan ahí. Y cuando uno habla en ese sentido también de están alterando el paisaje con esta creciente ola de desarrollo urbano y que pues afecta de una manera sustancial la fisonomía de las ciudades. ¿Qué está pasando ahí, doctora? Es precisamente lo que estaba mencionando. Entonces, si yo digo el paisaje se está modificando porque hay una explosión urbana grande, la pregunta es ¿por qué? Es decir, es no solamente saber que eso está ocurriendo, sino ¿qué está motivando esa explosión urbana? ¿Por qué? ¿Son las inmobiliarias? ¿Es que hay una necesidad más de vivienda? ¿Qué tipo de vivienda es la que se está poniendo implantando en ese paisaje? ¿Quién la está promoviendo? ¿Es algo que promueve el Estado o lo están promoviendo, como dije, solamente las inmobiliarias? ¿De qué manera se está haciendo? Se está pensando, por ejemplo, en dejar espacios verdes, en dejar espacios públicos. Todo ese tipo de cosas se tiene que mirar cuando veo, por ejemplo, lo que usted está mencionando de una explosión urbana. Y en ese sentido, el paisaje del planeta en lo global, pues vamos a decir, se ha alterado de una forma muy importante en las últimas décadas y en forma más importante en los últimos 10 años. ¿Qué le espera a este planeta en el estudio exactamente del tema del paisaje? Wow, es una pregunta gigante.
Sí, claro. A nivel global hay unos cambios que nosotros pensamos, digamos que a esa escala, es decir, hay elementos ambientales en los cuales desde los que estamos preocupados, entonces el cambio climático global, vemos que hay unos conflictos gigantes también en nuestro planeta, vemos que hay pues un montón como de dinámicas y eventos que se están dando a esa escala. Esos eventos generan unas políticas o unas políticas que son implementadas en lo local. Entonces, en términos de, por decir algo, del calentamiento global, entonces salen los objetivos del desarrollo sostenible y esos objetivos del desarrollo sostenible terminan siendo implementadas en políticas locales que finalmente terminan siendo cumplidas por personas que habitan lo local. Entonces, ¿qué es lo interesante del paisaje? Que sí, hay unas cosas globales, pero que cada contexto es diferente y que definitivamente en el planeta se han desarrollado por un sistema económico global grandes diferencias entre lo que hoy se denomina el norte global y el sur global. Estas políticas se desarrollan pues como una teoría general para todos, pero cuando se vienen a implementar en lo local, pues tienen consecuencias diferentes. ¿Qué son esas consecuencias? Entonces me van a decir, bueno, vamos a proteger tales y tales áreas para poder cumplir con unos parámetros específicos, pero cuando yo me voy a lo local, resulta que ahí ha habido una historia diferente, ha habido pues unas condiciones que hacen que esas políticas no necesariamente se puedan cumplir en esas zonas. Y por eso es que cuando estudiamos el paisaje nos damos cuenta de que pues como que todas esas normatividades no se pueden implementar de la misma manera en todos los lugares, aunque tengamos unos problemas similares. De esta misma forma también se han desarrollado a nivel global relaciones de poder. Entonces estas relaciones de poder también son como más grandes en el norte que en el sur, y en nuestras ciudades también hay pequeños nortes, pequeños sures, y eso genera grandes diferencias en lo que se implementa en el espacio. En ese sentido, tendríamos que decir que el norte es como, por así decirlo, quien domina, y el sur el dominado, por así decirlo, pero no quisiera quedarme en ese esquema. Y en ese sentido, doctora, a lo mejor no nos da tiempo de que responda, nos vamos a tener que ir a pausa, a corte, pero ¿qué tanto? Usted hablaba de que se pueden proteger espacios, pero no son siempre de la misma manera. Cuando uno habla, tal espacio ya es patrimonio de la humanidad, o tal lugar es patrimonio de la humanidad, y también en ese mismo sentido, ¿qué tanto hacen caso los políticos o los que toman las decisiones de estos llamados de alerta de personas como usted, que están precisamente viendo el tema de la alteración del paisaje y todo eso? Entonces, no sé, creo que nos va a tener que contestar cuando regresemos de la pausa. Dejo las preguntas al aire y volvemos después de esto.
Bueno, seguimos en esta conversación con la doctora Miriam Susana Barrera Lobatón. Y bueno, le dejé unas preguntas pendientes, no sé si nos pudiera responder. Bueno, acerca del patrimonio de la humanidad. Bueno, estos son espacios que son definidos por UNESCO y pues han sido, digamos que, sometidos a toda una evaluación para que sean definidos de esa manera. Eso quiere decir que sí, definitivamente hay algunos parámetros que los están protegiendo porque tienen pues como una historia, tienen un valor simbólico, patrimonial que debe estar ahí. Ese es un ejemplo muy específico, pero entonces uno podría pensar, sí, claro, voy a hacerlo como, voy a pensarlo en términos de Colombia, que es lo que más conozco. Entonces ahí está el paisaje cultural cafetero. El paisaje cultural cafetero se define como patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque tiene unas características arquitectónicas, unas características también culturales, etcétera. ¿Cuál sería, digamos, que el problema? El problema sería que muchas veces esos espacios también tienen sus propias dinámicas. Entonces, han habido cambios, sus personas cambian, sus formas de hacer también. Entonces, este se llamaba paisaje cultural cafetero, pero por diferentes razones en muchas áreas ya no se cultiva café. Y pues los habitantes locales tienen problemas porque ¿cómo hacemos para cultivar otro tipo de cosas? Además, cuando como que se ven como de forma, como un paisaje de fondo, es decir, es algo que está pintadito como lo que mencionaba al principio, es algo que está pintado como en una obra de arte, pues sí hay que cuidarlo, pero realmente no es una obra de arte porque ahí vive gente, ahí vive gente que se mueve, gente que tiene también necesidades, etc. Entonces, desde lo local, ¿qué habría que hacer? Como pensar con participación, porque pienso que es importante que haya gente local pensándose sobre su propio espacio, qué hacer para guardar algunos elementos, pero para poder transformar otros, no solamente del paisaje material, sino del paisaje cultural y simbólico que hay en esos espacios. No sé cómo será en México, pero pues pongo ese ejemplo con ese paisaje natural, que es como patrimonio de la humanidad. Doctora, en este tiempo una preocupación muy importante, son dos preguntas, es el agua. El agua que también forma parte precisamente del paisaje y del término de territorio. El agua que en todas partes se está diciendo se está agotando. Y bueno, esta cuestión del medio ambiente, por ejemplo, el otro día leía que los corales están cambiando de color, las reservas de coral en el mundo decían algo de que se estaban volviendo blanquecinas precisamente por la cuestión de la contaminación. ¿Qué tanto tenemos derecho como humanos a decir respeten nuestro paisaje, respeten este paisaje que se nos heredó por una cuestión de historia, de cultura, de ancestros? No sé si a lo mejor mi pregunta le parece que no está dentro de su área, pero me parece que sí, ¿no? O sea, uno ve las denuncias de muchos ambientalistas, de muchos grupos de ciudadanos que están preocupados por esa alteración del paisaje y del territorio. Vuelvo quizás al tema del principio, pero el agua creo yo que es un factor muy importante y usted lo mencionaba en su conferencia. Bueno, lo que ocurre con el agua, y no solamente con el agua, sino con los recursos naturales en general, es que nosotros no los hemos visto como iguales. Es decir, los hemos visto como algo que podemos usar, que podemos vender, que podemos comprar y que podemos contaminar.
Entonces, por lo menos, bueno, no sé, esto también debe ser algo a nivel global, pero en Colombia hay algunos ríos que nosotros hemos declarado como ríos con derechos. Es decir, el río también tiene un derecho. Tiene un derecho de estar limpio, tiene un derecho a tener pues como sus funciones como río. Pero eso pues significa un cambio gigante en el modelo económico, porque nuestro modelo económico es explotar, consumir, comer. Y, depredador. bueno, sí, es muy depredador. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues todas esas pues, que usted ha mencionado. ¿Cómo trabajar con eso? Es cambiar en términos simbólicos y culturales y económicos nuestra relación con la naturaleza. No es que el árbol esté ahí simplemente para servirme, para que yo lo corte y haga mis casas y etcétera, y los minerales, y ahorita que estamos hablando de transición energética, hacemos exactamente lo mismo, entonces ya no vamos a exportar carbón, sino coltán u otras cosas, pero a expensas ¿de qué? Entonces es como si toda esa relación con la tierra, con la naturaleza, fuera de explotación. Tenemos que cambiarla. Y tenemos que cambiarla, y bueno, claro, eso suena como muy romántico, pero eso, hoy hablaba yo de los microprocesos, es decir, desde lo pequeño, desde lo poquito que tenemos. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero durante la pandemia, por ejemplo, yo creo que muchos nos dimos cuenta de que teníamos excesiva cantidad de ropa, de zapatos, de cosas, porque pues uno ni salía de su casa, nada, porque yo tengo todo esto, yo para qué necesito tantas cosas, y son como parte como de esta sociedad del consumo económica que nos está pues llevando a que haya un cambio en esa estructura pues ambiental, del agua específicamente, ríos contaminados, o sea, todos nuestros desechos van a los ríos. Y eso pues va al mar. Y eso no solamente es el río, sino que el agua es la vida, es decir, quítenle el agua al planeta, no hay vida. Tenemos que tener un cambio. Y eso cómo se relaciona con el paisaje, con todo. Pues porque en el paisaje están los ríos, pero Bogotá tiene un río, el río Bogotá es uno de los ríos más contaminados del mundo. Y yo recuerdo algunas veces conversando con indígenas y decían, pero ¿cómo pueden hacer esto? Es decir, si hubiera otra relación con el río, si fuera realmente como el que fluye, el que camina, parte de mi vida, yo sería incapaz de botarle todo lo que le boto al río. Por eso significa un cambio cultural muy grande y una lucha contra el sistema económico. ¿Y cómo le hacemos, doctora? ¿Cómo le hacemos? Para ese cambio. Eso se puede hacer. Yo soy una persona que trabaja mucho con microprocesos. O sea, desde lo que hace cada uno puede aportar mucho. Desde lo que consumimos, desde buscar otro tipo de identidad y otro tipo de relación en un mundo, como yo mostraba, que cada vez es más rápido. O sea, no hay tiempo ni siquiera de vivir porque estamos corriendo. Entonces, ¿cómo disfrutar todo eso? ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo pensar que el sistema económico no es lo que nos va a dar desarrollo? Que hay otras formas de desarrollo y que los paisajes pueden ser transformados de otra manera, dinamizados de otra manera. Necesitamos más tiempo para conversar de estos temas, para contemplar, para mirar. Así le podemos hacer. Pero también digamos que le estamos haciendo desde lo global. Entonces hay políticas que nos dicen, bueno, no gaste agua, bueno, como cosas así, pero lo que sí me parece muy complicado de cambiar es el sistema económico, es decir, ¿cómo hacemos para que esto no continúe como está? Porque es lo que más modifica nuestros paisajes. Doctora, vamos a hacer pausa y regresamos después de esto.
Bien, continuamos con esta interesante conversación en Diálogos desde la Frontera. Doctora, dentro de su presentación usted habló también de los territorios de la guerra. Vimos ahí unas imágenes y bueno, pues el mundo siempre tiene este tipo de conflictos, pero en este momento, en la actualidad, pues está la preocupación por lo de Gaza, por lo de Rusia y Ucrania, que ya lleva casi 800 días, que se dicen fácil, pero el territorio, ¿cómo está? ¿Verdad? Y en ese sentido, usted hablaba hace rato, me encantó lo que dijo del río, que cómo le podían hacer eso al río. Las cicatrices de esos territorios, de todas esas armas disparadas, de todas esas personas que murieron ya dentro de estos conflictos, esos territorios, ¿cómo se impactan y cómo se recuperan? Si es que se pueden recuperar. Bueno, una mirada desde el paisaje sobre eso, pues muestra, por ejemplo, todo lo que ha venido trabajando la historia ambiental. La historia ambiental se preocupa por eso, se preocupa porque cómo la guerra impacta, digamos que ambientalmente, los territorios, los espacios, cómo lo hace, porque agota el agua. En Colombia hay unos casos súper tristes, pues porque el río Magdalena, por ejemplo, que era uno de los grandes, es nuestro río más largo, durante todas estas épocas de conflicto, antes del acuerdo, de la firma de los acuerdos de paz, terminaron siendo ríos en donde se transportaban muchos cadáveres, brazos, piernas. Entonces, no solo eso, sino la deforestación, la gente como tratando de esconderse, el despojo, el desalojo, o sea, no solamente es lo que ocurre en Ucrania, en Gaza, todos estos conflictos que son como los más mediáticos, hay muchos conflictos como esos que se dan en África, que se dan en nuestros países, que no tienen como toda esa difusión y que son igualmente graves, porque nos matamos y nos matamos pues por territorios, por tener poder sobre otros, por no respetar otras culturas. Eso está en los paisajes. Es decir, la pregunta a veces yo digo que pues no puede ser como solamente, ay, bueno, acabamos con el bosque. Sí, acabamos con el bosque, pero acabamos con nosotros porque teníamos una relación con el bosque. Todas las personas que han sido desplazadas por la violencia en Colombia tuvieron que dejar su casa y su casa era el río. Y su casa era el campo y era el cultivo, y su casa era el sol y el amanecer. Tuvieron que dejar todo eso y irse a una ciudad que ¿qué les da? Pues les da pobreza, porque generalmente llegan a las áreas más periféricas de la ciudad en todo sentido. Entonces, volver a esos territorios, que es algo que se está haciendo en Colombia, que es un trabajo interesante, que es un trabajo muy difícil. No solamente es volver a recuperar la tierra, volver a cultivarla, volver a sembrar el bosque, sino darle otro sentido, darle otro significado. Aquí yo vivía con mi familia y mi familia fue asesinada. ¿Cómo lo lleno de sentido? Si era donde yo crecí. Entonces, en ese sentido, pues como les dije, el paisaje no solamente es lo físico, el paisaje es lo simbólico, es lo cultural. Y ahí en términos de la geografía pues está como el concepto del lugar y del no lugar. ¿Cómo vuelvo yo a un lugar que ya no es el lugar que fue? ¿Cómo lo vuelvo a llenar de sentido? En todo sentido. Y esa pregunta es interesante también pues porque los seres humanos no están, digamos que separados de sus espacios donde viven. O sea, yo soy, porque vivo en Bogotá y tengo... Todas las mañanas veo los cerros, todas las mañanas siento el frío, siento el viento, miro los pájaros que llegan. Y eso yo creo que somos todos, es decir, la guerra nos despoja, la guerra nos hace correr de un sitio a otro, la guerra nos desterritorializa. Y desterritorializarnos es quitarnos nuestras entrañas, es quitarnos esa relación que tenemos con los territorios. Eso también lo estudia el paisaje. Lo estudian pues otros, digamos que se profundiza desde el territorio mismo, desde pues todo este sentimiento de despojo
Pero el despojo no solamente es hacia el espacio físico, es hacia el espacio simbólico y cultural. ¿Cómo vuelvo a ser? Además, esos territorios de guerra, bueno, por ejemplo, lo que pasa con el conflicto en Colombia sí, firmamos el acuerdo de paz. Una guerra que se da también pues, por diferentes poderes, por la tierra. La reforma rural integral es uno de los acuerdos de paz, el primero, porque el sistema económico ha generado grandísimas diferencias. Un gran porcentaje de la tierra, casi el 90% de la tierra en Colombia pertenece a menos del 10% de la población. ¿Cómo hacer para que la gente retorne a unos espacios que vuelven a ser apropiados por otros? Es decir, el paisaje no es solamente como tan bonito o el río está contaminado, sino por qué está contaminado, cuál es la relación que tenemos. Y en el marco de la guerra es muy triste. ¿Cuál es el sentido que le damos? ¿Qué significa el despojo? ¿Qué significa la desterritorialización? ¿Qué significa todo eso? Nuestra relación con la naturaleza. Quizás ahí se ve más, porque muchos de los desplazados son personas que han vivido en zonas rurales, que tienen otras relaciones, que son muy diferentes en la ciudad. Entonces se llega a la ciudad y se rompe, bueno, es decir, yo abro la llave y ahí está el agua, pero cuando yo estoy en otras zonas, no, tengo que cuidarla, o si no, mis cultivos no tienen. Entonces, bueno, ahí hay una hibridación interesante de conceptos, de temores y de lo que somos como especie, que somos un poco conflictivos. Le agradezco enormemente su tiempo y esta interesante conversación. Y bueno, me imagino que sus materiales, sus ensayos, sus estudios, los podemos consultar con su nombre. Claro, sí. El nombre de nuestra invitada Miriam Susana Barrera Lobatón. Me imagino que están a disposición en redes todo lo que usted ha hecho, porque es maestra desde hace mucho tiempo. Gracias por estar aquí. No, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, yo quiero agradecer a todo el equipo que hace posible Diálogos desde la Frontera. Hablo de Óscar Ochoa, hablo de Leonardo Barajas, hablo de Jaciel Montes, hablo de Stephanie Gutiérrez, de Alfonso Carabeo, de Fabián Ayala. A todos muchísimas gracias y a usted por su atención. Lo invitamos a que nos siga porque tenemos más diálogos desde la frontera. También visite las plataformas del Colegio de la Frontera Norte. Ahí puede encontrar todos nuestros materiales, todo el acervo que tiene esta institución académica que es parte integrante de CONACYT. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.